punto y seguido a la información. Comienza la tertulia con Javier García Sac en Territorio Lince. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napalm, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Pues estos estudios Don Rambo huelen a victoria y hoy con un plantel, pues como todos los días, un plantel de auténtico escándalo, auténtico lujo. General Monzón, que luego usted y yo nos quedamos para hablar de historia militar. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Del ocaso de las águilas. Ocaso imperiales. de las águilas imperiales. Eso tiene buena pinta. Yo soy experto en la historia de Roma, ¿eh? Bueno, un experto, por favor. No son las de Roma, son mucho más modernas. Las últimas. Vale, entonces no digo nada más. Vicente Montañez, uno de nuestros economistas de cabecera. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy bien, fantásticamente. Javier Rodríguez Luengo, también uno de los concejales que tiene el atrevimiento de venirse por aquí. A la orden de vuecencia, en general, muy buenos días a todos. Buenos días, camarada. Oye, y por último y no menos importante, como penúltimo, Humberto Pérez Tomé, que se tiene que ir pitando, y le sustituye Nacho Fernández Rubio, que está de camino, está en una carmenada metido. No podrías tener mejor banquilla. Eso. Que muy bien. Oye, antes de que te vayas, adelántanos el contenido de esta noche de Somos Libro. Bueno, esta noche vamos a tocar un tema para pensar, porque voy a tratar temas y libros de pensadores, es decir, ensayistas sobre pensamiento, sobre ideas. Voy a entrevistar también a Domingo González, que ya saben que es el director del programa Platón Regresa a la Caverna, que se emite también desde Cadena Ibérica. En esta casa, sí. ¿Cómo me has asustado? Creí que era Felipe González. No. A ver si te iban a matar. No me atrevo. Los antifascistas. Y entonces vamos a tocar luego también en la sección de autores y vidas, vamos a hablar de Chesterton, que es un referente muy importante para hoy día también, porque es un tipo que no pasa de moda jamás, ¿no? ¿Tú crees que alguien entendería el buen humor de Chesterton ahora? Sí. No, bueno, por supuesto no. Entenderlo, lo entenderían, por eso posiblemente les sentaría muy mal, porque lo entienden. Pero no deja de tener, siempre fue un hombre paradójico, siempre fue una persona que supo exponer al individuo, a la sociedad, y además una persona que siempre que era concluyente con las cosas que sucedía, que lo supo exponer tanto desde ensayos como desde obras novelísticas. Su personaje inolvidable, el mayor inolvidable, sí. Entonces, y eso será esta noche a partir de las 11. A las 8, perdóname. De 8 a 9. Sí, vale, de 8 a 9. Vale. Y luego ya, como siempre, ya sabes, hago de telonero de Javier Horcajo. Eso es. Estás antes de Javier Horcajo. Que Javier Horcajo, tú le has editado algún que otro libro, ¿eh? Alguno, dos libros. Sí. Le publicamos el de La Pasta Nostra, que fue un libro bueno, que todavía aún así se sigue vendiendo. Fue el primero de todos los libros que en España salió sobre los escándalos de los Pujol. Luego ya llegaron otros. Pero fue Horcajo y fue tu editorial quien tuvo el atrevimiento de sacar ese primer libro, que es La Pasta Nostra. Efectivamente. ¿Que lo escribía con Algarra o con Algarra escribió? Con Algarra escribió Sindicatos S.A. Sí. Javier Horcajo y Javier Algarra escribieron Sindicatos S.A., que trataba pues de todos los escándalos, corrupción y guarrerías y cosas que hacían los sindicatos, especialmente los sindicalistas, ¿no? Que Tocho y Méndez, que eran pues los en fin, los que movían los tejemanejes para que se pudiese corromper todo lo que se podía corromper, ¿no? Que han tenido mucho, pero es curiosísimo con los sindicatos, porque de la misma forma que La Pasta Nostra tuvo éxito y teniendo en cuenta que se trataba de personajes muy conocidos, sin embargo con los sindicatos
el libro yo creo que no tuvo tanto éxito porque todos los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, lo acallaron, ya sea porque eran sindicatos o ya sea porque los periodistas no eran de su gusto. Y entonces pues no salió muy adelante el libro, ¿no? Pero sin embargo es un libro con un contenido goloso, un contenido que cuenta cosas que no se cuenta en ningún medio de comunicación, ¿no? Hay como un miedo mediático impresionante hacia los sindicatos, ¿no? Unos sindicatos que para mí están totalmente desaparecidos. No sé si desaparecidos, pero obsoletos desde luego. Son funcionarios. No, son funcionarios y no funcionales. Infinitamente peores y más inútiles que los sindicatos verticales. Bueno, eso es que infinitamente, vamos. Es que lo que empezaron siendo una cosa útil y a lo mejor quizá necesaria en estos momentos es que yo creo, o sea, que es que los sindicatos, por lo menos tal cual están pensados con un concepto de principios del siglo XX, ¿no? O sea, me parece que están totalmente obsoletos. Pero si es que y tienen todos que cambiar padecen, mucho más, los sindicatos, los partidos, todos padecen de lo mismo. ¿Nacen para vivir de qué? Luego hablan de corrupción. De la defensa del obrero. Sin corrupción, no, pero ¿para vivir de qué? Del obrero. Pero de las cuotas del obrero no pueden vivir. Desde luego, y de las cuotas de los militantes de los partidos tampoco. Pero sí es entonces, lógico. luego viene la corrupción porque sacan dinero de otros sitios, pero bueno. Pero sí es lógico. ¿Para qué van a vivir del obrero, de las cuotas del obrero, cuando están subvencionados por todos los estados? A ver, ya entramos en debate. Los tres pilares del movimiento: familia, municipio y sindicato. Pero claro. Sí, pero ¿qué sindicato? ¿Qué sindicato? No, hay que aclarar. Es que no todos los sindicatos son sindicatos, ¿no? Pues aquellos sindicatos que conseguían que las magistraturas del trabajo, en caso de despido injusto e improcedente, fallaran siempre a favor del obrero. Que, por cierto, por ahí no ha pasado la memoria histórica. Exacto. Coño, podían dar una vueltecita a eso también. Sí. Te liberamos de tus obligaciones. Entonces, esta noche somos Libro a partir de las 8 de la tarde, somos Libro. Ahí estaré con todos ustedes. Ahí estaremos todos nosotros porque es uno de los programas, todos son interesantes, pero de los más interesantes que tiene esta casa. Somos Libro con el gran Humberto Pérez Tomé. General Monzón, ayer a su amigo Felipe González le hicieron un sketch, un boicot. A mí estos sketches no sé lo que son. Ya sabes que me enorgullezco de su amistad, pero realmente hace falta que la vida sea suficientemente larga como para que a Felipe González le llamen fascista. Cuatro ignorantes imbéciles, verdaderamente, es que es una cosa realmente asombrosa. Yo escribía hoy en un Twitter diciendo que cómo se tienen que sentir los del país cuando son ellos los que son acusados de fascistas ahora, porque le acompaña Juan Luis Cebrián, que es su colega de siempre. Ese ya le cae menos simpático. Javier, ¿viste el boicot? Sí, me parece. Yo un poquito bochornoso, ¿no? Sí, la verdad, bochornoso, sobre todo es que a mí me da igual a quién le hagan un scratch, un boicot, porque me parece que eso ya en el fondo hay un acto programado en la universidad y que vengan un grupo de supuestamente alumnos, porque muchos de ellos tenían la cara tapada, para fastidiar el buen funcionamiento y el buen desarrollo de un acto, pues me parece algo lamentable. Y bueno, respecto al tema de llamarles fascistas y demás, pues a lo mejor estaban refiriendo al pasado histórico de alguno de ellos, no sé. Claro, además, ¿en defensa de quién? En defensa de Tarras. También tiene gracia. Y además en el tema de los GAL, que jamás en el plano de la justicia se demostró que la famosa X fuera Felipe González. Y yo que he sido jefe de gabinete de 3 ministros y he vivido la política por dentro, sé que un presidente de gobierno no se entera de todas esas cosas que ocurren en las llamadas cloacas del Estado. Oye, Vicente, además es que esto sucedió en la sala... Estaría bueno el presidente de los Estados Unidos si tuviera que enterarse de todo lo que hace la CIA y el FBI. Oye, estaría listo. En la sala Tomás y Valiente, que fue asesinado por ETA, y entonces estos valientes, van a la redundancia, venían con pancartas a favor de los presos de ETA, precisamente algunos de estos presos que son los asesinos de Tomás y Valiente. Y con la cara tapada. Sí, pero bueno, esto es la nueva política. Esto es a lo que desgraciadamente empezamos a acostumbrarnos. Pero bueno,
se está trasladando ese doble juego que, bueno, pues no les ha dado malos resultados, al menos electorales a algunos, ya veremos lo que les duran, pero del doble juego, es decir, desde dentro de las instituciones y desde la calle. Ya lo dijo mi amigo el Coletas, que había que movilizarse, que había que ser más agresivos, y esto es una muestra de ellos, esto y todo lo que tienen preparado para este domingo, y en caso de que exista investidura, pues nos podéis hacer una idea. Bueno, este domingo ahora hablamos sobre la concentración que hay prevista en Ferraz, que hay un cartel que está circulando que pone concentración pacífica, el apoyo del no es no. Pero ya te avisan que va a ser pacífica porque para que no vaya la policía. Porque podría ser no pacífica. ¿Han pedido permiso la acción del gobierno? No lo sé, yo te digo, luego os enseño el cartel que me han enviado. Bueno, yo coincidiendo con Vicente, cuando ha mencionado de pues, la nueva política, entiendo que lo dice entre comillas, obviamente, ¿no? Porque esto es más viejo, es la agitación y propaganda que siempre ha caracterizado. La Giporro de Yagoda de 1917. Efectivamente, la izquierda, y que también les funciona, ¿no? Y yo creo que ahora mismo dentro del Podemos hay una estrategia de, obviamente, dado que en la política ahora mismo las instituciones ellos no tienen ningún tipo de control, porque obviamente no se van a hacer cargo del gobierno de la nación, pues otra vez a tomar la calle, pues para movilizarse y para intentar en la medida posible que haya un gobierno en España, y cuando se produzca ese gobierno, pues afortunadamente eso se van a fracturar también de un momento a otro, porque el otro día el señor Errejón, es la primera vez que llamo a alguno de estos señor, pero se lo merece por esas palabras, dijo algo extraordinariamente lúcido. Dijo que el gobierno de cambio y el afán de cambio no podía confundirse con el afán de revancha del pasado y de las batallas perdidas, que perdidas estaban. Eso es muy interesante en general. Interesante, lúcido y se aplica en el cuento muchísimas personas y precioso, que perdieron batallas y guerras. Bueno, hoy que no podía convertirse el afán de cambio, el gobierno de cambio, en un afán de revancha del pasado, de las batallas perdidas, que las batallas perdidas están. Vicente, no sé si has tenido ocasión, Vicente, General Monzón, Javier, de ver el debate del estado de la región en Andalucía. El Partido Popular, de guante blanco, ha estado exquisito. Yo creo que ahora es el momento de estar exquisito, pero ha habido ahí un rifirrafe de mercadería barata entre Susana Díaz y Teresa Rodríguez. Yo comentaba esta mañana cómo, escuchando a Teresa Rodríguez, España es el país de las oportunidades, porque si una individua, una sujeta, una miembra como esta puede estar ahí, es que cualquiera puede estar en cualquier sitio ya. Bueno, yo creo que lo que hemos visto es la antesala de lo que vamos a vivir cuando se constituya el gobierno. Yo creo que estamos todos muy ilusionados, o bueno, todos o algunos, con que se vaya, con que por fin vayamos a tener un presidente en España y podamos tener un gobierno. Pero por un lado, viendo lo que estaba sucediendo ayer en la universidad, viendo cuál era el tono del debate en Andalucía, pues podemos entrever qué es lo que nos vamos a encontrar. Lo que nos vamos a encontrar es con un gobierno muy debilitado, donde el señor Rajoy lo va a tener tremendamente complicado para llevar algo hacia adelante, con un partido socialista que va a intentar rearmarse en torno a la figura de quien disputó en Andalucía ayer el debate, y bueno, pues unos señores de Podemos, bueno, pues en su línea, intentando dinamitar básicamente, bueno, pues oye, lo que son antisistemas, y su objetivo es dinamitar el sistema, ¿no? Manuel, yo no creo forzosamente eso, querido Vicente. Estoy empezando a creer verdaderamente de una manera irracional en la suerte y en la estrella del señor Rajoy. ¿A qué me refiero? Yo creo que el Comité Federal del domingo del Partido Socialista va a consagrar la escisión del Partido Socialista. Aunque sea más numeroso el número de abstenciones o el número de noes, se va a consagrar, insisto, la escisión. Y mucho más si los que voten noe, los partidarios del noe, se deciden a no acatar la disciplina de partido y a votar cada uno por su cuenta. Yo creo que la escisión del Partido Socialista es algo que está hecha. Y sería curioso, por no decir jocoso, verdaderamente, que nos encontráramos finalmente, después de un año, con un gobierno de coalición con el resto mayoritario del Partido Socialista y el Partido Popular. No lo sé, hombre, vamos a ver, al final dentro de las quinielas cabe
casi cualquier combinación, porque ya llevamos un año en el que casi cualquier combinación es posible, es creíble. Pero perdón un momento la interrupción. Si en el Comité Federal ese, no sé cuántos son en el Comité Federal, supongamos que sean 60, realmente, y sale, por ejemplo, 40 partidarios de la abstención y 20 partidarios del no, los 20 partidarios del no, ¿qué hacen? Pues lo lógico es que se vayan. Vamos a ver. O que se vayan con su parte de partido. El primer problema lo tiene ya el PSC, que el PSC ha dicho que no. Entonces, según los estatutos, deben ser expulsados. ¿Y qué expulsan? A una federación que en verdad es un partido independiente. Porque el PSC es un partido independiente. Independiente porque Felipe González se cargó el Partido Socialista. Y además independentista, las dos cosas. Independentista, entonces ahí tiene un problema. A lo mejor es el momento para quitarse el lastre y además ideológicamente, o además estructuralmente hablando, ¿no? Javier, tú que conoces la estructura de los grandes partidos. Hombre, yo creo que hay que aprovechar esta legislatura que se me antoja corta y complicada para que tener en cuenta cuáles son las líneas programáticas. Y me hace entrar en los tres, de mi humilde opinión, los tres partidos, no los tres grandes partidos, sino los tres partidos, digamos, constitucionalistas. El partido... ¿Cuáles son? El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Tener en cuenta cuáles son las reformas que hay que hacer, llevarlas a cabo y que haya unas elecciones en un marco de 2 años o 2 años y medio. Esa es la visión optimista. Yo creo que van a tenerlo muy complicado para sacar cualquier cosa hacia adelante. Al final, lo que más hay optimista, yo diría que hasta utópica. Hay una cosa que está clara: la hoja de ruta está marcada y no nos llevemos a engaño. No se ha marcado aquí. Es decir, yo esta mañana venía de Valencia oyendo las noticias. Oye, qué perra les ha entrado a todo el mundo ahora con el tema de las pensiones, ¿no? Bueno, este tema yo creo que llevo aquí en estos micrófonos hablando de que del 2017-2018 no hay dinero para pensiones. Esto yo ya os lo contaba hace 6 meses y lo contaba hace un año, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que porque al final esto es previsible y los números son los números y no están. Pero hay mucho interés en acometer determinados puntos. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que ¿quién le va a poner el cascabel al gato? El Partido Popular no va a tener respaldo en toda esta serie de medidas que no por necesarias no son menos impopulares, y además van a volverse a cuestionar absolutamente todo lo que se le está cuestionando al Partido Popular. Es decir, van a volver a salir los temas de corrupción, van a volver a salir los temas del amiguismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que lo tienen francamente complicado. Por otro lado, yo creo, mi general, la escisión es un hecho. Pero es un hecho en el momento en el que el señor Felipe González, junto a sus partidarios, dio un golpe de estado en el PSOE en toda regla, ¿no? Bueno, a partir de ahí... Un golpe, yo creo que es que ya la palabra golpe de estado la banalizamos un poco. Yo creo que aprovechó los organismos que tiene el propio partido para dar un golpe de timón, ¿no? Felipe González no dio ningún golpe de estado. No. Es que una de las condiciones innegociables de la transición fue que todos los líderes del Partido Socialista a legalizar tenían que haber vivido en España y ser de dentro y no provenir del exilio. Y eso naturalmente provocó la escisión en el Partido Socialista sector histórico y en el Partido Socialista sector renovado. Y luego, el entonces presidente del gobierno español, el almirante Carrero Blanco, a través del ministro de la Presidencia de la República Federal de Alemania, señor Heinemann, consiguieron de Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista y también alemán, que le diera la carta de naturaleza al sector renovado. El Partido Socialista, sector histórico del exilio, lleno de revanchas y de rencores y de odio, se fue a tomar... Pero lo que dice Vicente, yo creo es ahora si ese escenario se vuelve a producir. Yo coincido con el general, un tema importante, que fueran de dentro, y de dentro se refiere que vienen en España para cargarse así pues a los históricos que estaban en el exilio y que vinieron. Estaban en el exilio porque querían, porque todo por supuesto, todo apenas podía haber vuelto hasta Carrillo, que fueran de dentro, pero la condición era de gente que hubiera vivido aquí, que hubiera vivido la realidad española. Correcto. Y se la supiera, no evitar las mentiras, evitar esto que estamos viviendo ahora, esa mentira estúpida verdaderamente de cómo se vivía. En general, que fueran de dentro y que muchos de ellos procedieran del movimiento. Bueno, pero yo creo que lo que Vicente dio era un pequeño matiz. Efectivamente, se puede considerar golpe de Estado, golpe de timón, lo que ha sucedido en Ferraz en los últimos días. Que la actual dirección, Pedro Sánchez se la obligó a dimitir y la directiva la han cogido otros que son
listos en el sentido de que venían a peligrar su puesto de trabajo, porque esto es un tema laboral. Sin lugar a dudas. Es decir, que vamos a unas terceras elecciones y nos hundimos del todo. Entonces, yo creo que esto no era una cuestión ideológica, ha sido una cuestión de un tema práctico y laboral. Es que nos quedamos sin puesto de trabajo, vamos a aguantar aquí. Yo creo que es que entre tanto disgusto, de vez en cuando hay una satisfacción, y yo creo que la satisfacción de los españoles de perder de vista a Pedro Sánchez y a Luena es una satisfacción. Bueno, mi general, que llevamos una temporadita que los que entran acaban haciendo bueno al que sale, ¿eh? Es decir, yo ya casi voy a poner en cuarentena a la señora Susana Díaz o similares, y veremos qué es lo que nos puede pasar. A medida que se van decantando las cosas, realmente... Hola, Nacho, buenos días. A ver, comenta yo a medida que se van decantando las cosas de parte de la historia. Verdaderamente lo que está quedando claro es que el causante principal de la inestabilidad española los últimos 11 meses, desde aquel debate antes de las elecciones de diciembre, en que le dijo y ofendió al señor Rajoy, su rival, diciéndole que usted no es de fiar, usted es un indecente, verdaderamente a partir de ahí, verdaderamente ese tío ha sido el elemento nefasto de la inestabilidad española. Y debía desaparecer. Vamos a dar la bienvenida a Nacho Fernández Rubio. Nacho, ¿cómo andas? Buenos días, perdón por el retraso. No, estabas... Lluvia, tráfico, accidentes, obras, de todo. Carmena, en definitiva, Carmena. Es que, ¿cómo no se te ocurre venir en bicicleta? Sí. Yo creo que un día tan apetecible... Sobre todo los días como hoy. Sí. Claro, porque a eso estamos abocados, a venir en bicicleta. Claro. Hay que conservar el medio ambiente, como dicen ellos, ¿no? Estábamos, y penalizar al que no tiene dinero, porque una de las últimas medidas es que al que tiene coches más antiguos, por cierto, tiene coche más antiguo no por gusto, sino porque no lo puede cambiar. No lo puede cambiar, le van a penalizar a la hora de aparcar, el doble. Bueno, y al que tiene dinero también se va a sacar. Claro, entonces, van a penalizar a todos. Pero bueno, esto... Yo sentía que hablamos en detalle, porque precisamente el tema de mi tesis doctoral es la fiscalidad de los hidrocarburos en los sistemas tributarios de la Unión Europea, y precisamente analizo el tema medioambiental relacionado con los carburantes, y hay mucho de qué hablar al respecto. Hombre, hay mucho mito. Sí, porque efectivamente hay mucho mito. Claro. Que es preferible la gasolina o el gasóleo? Pues bueno, pues depende de qué variable utilicemos, será preferible un caso u otro. Bueno, pues eso hablamos un día en profundidad, porque es un tema muy interesante. Pero si además es que es una cosa ridícula, porque espero que los expertos no me desmentiréis, si yo creo que la base de la industria en el mundo entero es la industria del automóvil y todas sus industrias auxiliares. Correcto. ¿A qué coño viene el odio al automóvil? Es que es una cosa de chiste esto, yo no entiendo. Bueno, o vamos a vivir con la industria de las bicicletas, ¿con esa se puede vivir? El problema de estos señores es que piensan que se puede vivir del Estado, porque han llegado a idealizar un concepto Estado que debe ser una especie de máquina que genera billetes el solito, y ya está, y no es así. Es decir, y menosprecian la iniciativa privada, menosprecian la importancia de la banca en los sistemas actuales, menosprecian la industria del automóvil y menosprecian toda una serie de industrias que realmente están sosteniendo el hecho de que puedan seguir haciendo calaveradas. Porque no se le dice y no se le repite al pueblo verdaderamente de una manera realista. Te digo que usted, el estado del bienestar no es vivir absolutamente gratis y tenerlo todo gratis por el mero hecho de nacer. Eso es una estupidez. Es que el modelo de Estado que tienes es el modelo de Estado comunista, el cual todo lo hace el Estado, y un modelo totalmente intervencionista, y como dice el general, que te tiene que dar todo, pero claro, que al final tiene un inconveniente grandísimo, que es la ausencia de libertad del individuo. Bueno, ¿y que de dónde sale el dinero? Claro, es otro inconveniente bastante serio. Del individuo. Pero es que al final ni eso ha funcionado. De todo tiene dinero. De todo se ha sabido jocosamente lo bien que se vivía en la Unión Soviética, en las repúblicas comunistas, por Dios, si era un nivelazo de vida. Por cierto, se veía lo que daba el Estado, por el culo lo que daba. Es cierto, hicieron un muro no para que la gente no pudiera entrar, sino para que no se pudieran escapar del paraíso. Claro. Nacho, ¿has visto ayer el debate de la región de Andalucía, el rifirrafe de pues la verdad es que el debate sobre el estado de Andalucía no me tiene muy preocupado en estos momentos. No lo he visto. No puedo, ha escenificado la disensión o las tensiones, que hay entre Podemos y PSOE ahora mismo, ¿no?
Sí, claro, se están peleando, esto es como la Pepsi y la Coca-Cola, ¿no? O sea, se están peleando por su mercado, ¿no? Y entonces su mercado, ¿cuál es? La izquierda, y entonces pues los dos se están peleando por la hegemonía en la izquierda. Yo creo que en fin, la situación que padecemos en este momento, o que vivimos, porque vivir sin gobierno tampoco está nada mal, por lo menos estos meses no ha sido tan negativo, ¿no? Sí. Pero que la situación en la que estamos es simplemente el reflejo de la lucha por el espacio electoral, ¿no? Entre la izquierda y si no se han puesto de acuerdo antes, en las pasadas elecciones, en las elecciones del 20 de diciembre, que pudieron ponerse de acuerdo porque tenían más posibilidades de aritmética parlamentaria, fue precisamente porque no se fiaban entre ellos y porque realmente están peleando por un mismo espacio electoral. En esta lo que estaban peleando es por quién era el que asumía ante la opinión pública que el que iba a gobernar, que ya lo sabían desde el principio que iba a gobernar Rajoy. El problema era quién asumía la responsabilidad y el desgaste político de que Rajoy fuera el que gobernara, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Se están peleando por el mismo espacio electoral, ¿no? Qué buena comparación la de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, con las que no sé qué es la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la de la Coca-Cola. Me encanta la comparación. Yo era más de Pepsi-Cola, pero perderá la Pepsi. Ahora, yo creo que independientemente de que a nivel del gobierno de España exista ahora esa situación en la izquierda, no debemos de perder de vista que tras haber pasado un año sin gobierno hemos variado los plazos electorales y vuelven a caer las autonómicas nuevamente en la mitad, tan solamente a un año y pico después de que, si definitivamente de esta tenemos gobierno, pues de la investidura del señor Rajoy. Con ese escenario, pensemos además que estos mismos varones que provocaron la situación en el PSOE son los que tienen que rendir cuentas en tan solo 2 años en las distintas comunidades autónomas. Con lo cual, mucho me temo que en el momento en el que exista un gobierno, el discurso va a cambiar radicalmente. Va a cambiar radicalmente porque no puede ser de otra forma. Es decir, porque si además no cambia y no son capaces de cohesionar en las comunidades autónomas ese liderazgo en la izquierda, directamente es que van a salir expulsados del sistema. Si juntamos la crisis del PSOE más las crisis que están teniendo en las distintas comunidades autónomas, con esa especie de simbiosis extrañas que han montado con Podemos, grupos independentistas extraños, PSOE, etcétera, etcétera. Realmente yo creo que se puede complicar mucho, con lo cual yo creo que se va a volver a radicalizar las posturas, y esto era uno de los motivos por los que no auguro un gobierno que no vaya a tener una moción de censura previa a esas elecciones. Claro. Dos cuestiones. Una, el tema autonómico. Obviamente es la variable que ha determinado la caída de Pedro Sánchez. O sea, ¿a quién le echa Pedro Sánchez? Los varones autonómicos. Obviamente. ¿Por qué? Porque su próxima cita electoral, no la del Partido Socialista a nivel nacional, sino la de cada comunidad autónoma, es la siguiente, ¿no? Es la que está... Porque ellos ya dan por descontado, esto es como la bolsa, tú que entiendes tanto de cuestiones, ya estaba descontado que el resultado de unas terceras elecciones iba a ser muy malo. Ellos ya saben que va a gobernar la derecha, como ellos dicen, sí o sí. Sí con minoría o sí con mayoría si hay unas terceras elecciones. Como eso estaba descontado, lo que estaba en el horizonte eran las elecciones autonómicas, y ahí vuelve otra vez la pelea por la izquierda, donde los varones están jugando su puesto, donde los varones están jugando el poder seguir conservando Extremadura, Andalucía las tiene algo más lejos, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, Asturias. Claro, es que el escenario que tenían delante era terrible. Y luego, elecciones anticipadas, lo has dicho, posible moción de censura. No va a haber moción de censura, no va a haber elecciones anticipadas. La legislatura va a ser la que tiene que ser. Creo que se computa desde las primeras elecciones, o sea que nos quedan 3 años de legislatura. Creo, no tengo el dato jurídico, ¿no? Pero me parece que esto computa desde que el gobierno entra en funciones, y entró en funciones hace casi un año. ¿Y por qué? Porque el Partido Socialista necesita volverse a sus cuarteles de invierno, necesita que la legislatura sea larga para poder relanzar su liderazgo. O sea, no va a dejar caer de ninguna manera al gobierno. Manuel,
es una apreciación. ¿Te acuerdas de lo que dije el día 23 de diciembre en nuestra antigua sede, en este mismo programa, que el día 28 de diciembre iban a presentar la dimisión Rajoy y Pedro Sánchez en favor de Soraya Sáez de Santa María y de Susana Díez? Entonces es curioso porque hubieran coincidido las ambiciones de todos, de los varones autonómicos, de todo el mundo, con la estabilidad de España, y tendríamos un gobierno de coalición desde entonces. A ver si al final vamos a terminar por ahí, porque estamos hablando de la crisis del Partido Socialista, de la crisis de Podemos, Coño, el PP se merece una crisis verdaderamente, vamos, más que Andorra. Pero mi general, claro que sí, si yo, que soy miembro del Partido Popular, no voy a negar que todos necesitamos renovarnos y reformarnos pero perdona una interrupción. La única diferencia... ¿De dónde sale esa unanimidad detrás de Rajoy? ¿De dónde sale esa especie de una unanimidad dictatorial forzosamente inexistente? De que estamos no es posible. De que estamos en el gobierno. Efectivamente. Claro, y eso cura todo. No cura poder, todo. No lo cura, lo disfraza. Es decir, cuando tú estás en el gobierno, o sea, si tú tienes fiebre, pero tienes que trabajar, pues haces todo lo posible porque tu fiebre no se te nota. Pero cuando no tienes que ir a trabajar y estás en el paro, pues te metes en la cama, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. El Partido Socialista no tiene el gobierno de la nación, no tiene puestos que ocupar, pues se matan entre ellos. Nosotros, el Partido Popular, pues más allá de la responsabilidad política que yo creo que existe, obviamente, en el Partido Popular y en todos, bueno, en todos no, en algunos. Pero claro, el Partido Popular ahora mismo está gobernando, no se va a montar una propia crisis. Existe, claro. Pero se hará patente en el momento en el que pierdamos el gobierno y no haya una renovación, perdona, que yo creo que la tendrá que haber. Yo estoy distinguiendo entre el Partido Popular y la figura de Mariano Rajoy, y el gobierno del Partido Popular hubiera seguido gobernando en funciones con su vicepresidenta al frente, exactamente igual o mucho mejor, verdaderamente. Aquí es el problema, verdaderamente, es el señor Rajoy. Como han sido el señor Sánchez, han sido el problema del desastre de estos 11 meses, los dos. Pero en general, pero al final, ¿quién ha ganado las elecciones? ¿Quién ganó el 20 de diciembre y luego perdona, no sigáis con esa afición. El ser la fuerza más votada no es ganar unas elecciones. Pero unas elecciones las gana el que consigue la mayoría en el Parlamento. Ese es el que gana las elecciones. No ser la fuerza más votada no gana las elecciones. La mayoría en el Parlamento lo va a tener precisamente el Partido Popular, que va a ser el único que tiene los apoyos suficientes para poder ser investido presidente del gobierno. Y todos estáis de acuerdo en que para qué le va a servir, para gobernar una semana. Yo no auguro una legislatura tan corta. Va a ser divertido, va a ser interesante, si no fuera porque los intereses generales están en juego. Es decir, va a haber mucha actividad parlamentaria. El Partido Socialista va a estar salvando en la campana cada uno de los próximos años los presupuestos generales del Estado. Y va a ser larga porque les interesa a todos que sea larga. Lo único que no les interesa que sea larga es a Podemos, ¿no? Bueno, hay un amigo, Javier Igartua, ¿lo he dicho bien? Igartua, que nos manda saludos a todos, yo de Bilbao. Que tienes una alergia a los esdrújulos. Luego tenemos Rafael Geolano, que también nos manda saludos, otro fiel oyente de la casa. Oye, independientemente, yo creo que los escenarios, yo me inclino a pensar más en lo que está diciendo ahora Nacho, ¿no? En el sentido de que igual no está en contra de la legislatura como puede parecer, porque el PSOE necesita ganar tiempo. Entonces, hasta que el PSOE no gane tiempo y no se va con fuerzas de afrontar unas terceras elecciones con un mínimo de garantías, porque todo eso ha montado este follón. Otra cosa es que luego se le vaya a la cabeza. Este sábado hay una manifestación convocada por el no es no, de las militantes o de las bases socialistas, que no sé si eso pero yo creo que hay una variable que la estamos dejando de lado, y antes lo comentaba el general Monzón. Es el hecho de que tenemos un PSOE que está partido y que además, no nos equivoquemos, está mucho más partido a favor del no es no, es decir, hacia una posición un poco más radical en el ámbito de la izquierda que no. Bien, con este escenario,
vamos a tener una legislatura tremendamente bronca, y digo tremendamente bronca porque el espacio de la izquierda o lo reconquista el PSOE o lo reconquista Podemos, y obviamente Podemos, ya lo estamos viendo, va a lanzar toda la artillería a la calle, y no nos quepa la menor duda que también la va a lanzar en el hemiciclo, con lo cual el PSOE va a tener que decantarse. Y hombre, ir con medidas tan impopulares como plantear la reducción de 2 pagas a los pensionistas, ¿de verdad pensáis que les va a entrar este sentido de Estado, esta izquierda partida en 2, para apoyar medidas tan impopulares que van a tener un coste electoral brutal? No. Y os estoy poniendo simplemente un ejemplo, lo que va a suceder con la fusión de Bankia y BMN, que es otro paripé donde al final de aquí vamos a quedarnos sin ver los 60.000 millones que hemos invertido en el rescate encubierto país o rescate del sistema financiero. No os quiero contar qué es lo que va a suceder con el tema de la sanidad. Oye, van a tener que, el tema del déficit, esto va a conllevar una subida de tributos, va a llevar a una situación muy compleja. A ver quién es el que electoralmente se quema a 2 años de unas autonómicas, con un partido disgregado y con una batalla a muerte en la izquierda. Yo no espero pero hay una variable. Es que realmente la escisión en el Partido Socialista, de hecho, ya se ha producido. Claro. Lo que no sé es si se va a producir de derecho, si se va a concretar. Pues seguramente también. Ese comité federal va a ser absolutamente dramático. Y a partir de ahí, verdaderamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque creo que suponiendo que recuperen una mínima disciplina de partido, todos esos del no van a ser diputados cabreadísimos, y eso va a ser un problema parlamentario enorme. Sí, pero los partidarios de la Coca-Cola y los de la Pepsi-Cola jugarán sus bazas, ¿no? Y en este sentido Podemos va a jugar la baza de salir a la calle. Yo creo que eso va a ser negativo, o sea, yo creo que eso es algo que se va a volver en su contra y va a generar, o sea, va a perder apoyo electoral, porque el apoyo de la calle generaba apoyos, valga la redundancia, o le venía bien a Podemos en un momento de crisis económica brutal, que no digo que no la sigamos teniendo, pero que en lo peor de la crisis. Y ahora no estamos en ese escenario, estamos en un escenario diferente. Y por lo tanto yo creo que eso no le va a venir bien a Podemos, la calle. O sea, su estrategia, en mi opinión, es errónea. La de la Coca-Cola, es decir, la del Partido Socialista, va a ser la de rearmarse en la oposición, la de recuperar terreno en las elecciones autonómicas y municipales, y probablemente lo puedan conseguir, puedan consolidar determinadas plazas electorales. Y ya veremos. Y luego, desde el punto de vista económico, claro, Vicente, tú, es que, Nacho, tú sabes mucho más que yo, pero hay una variable que no has metido en la ecuación, ¿no? Que de los recortes, etcétera, etcétera. Y es que quiera el gobierno o no quiera, vamos a una recuperación económica, y una recuperación económica genera más ingresos, y esos ingresos van a permitir que no sea necesario realizar esos ajustes. Yo creo que vamos en Don Javier me deja dar la mala noticia del día. Estamos en un ciclo expansivo. Yo creo que estamos la travesía del desierto ya la hemos terminado, y ahora pues tenemos 4 o 5 años de cierta bonanza económica, o por lo menos danos esa esperanza, querido Vicente. A ver, ojalá, amigo Nacho, yo pudiera ser tan optimista como lo eres tú. Y de hecho, fíjate cómo tenemos un cambio euro-dólar muy complicado, cada vez menor, y está todos muy pendientes de la intervención de hoy del señor Mario Draghi, con qué va a pasar con esta inyección de liquidez que está manteniendo artificialmente el sistema. Ya no es que se rumorea, sino que ya es prácticamente de facto que vamos a vivir una crisis, sobre todo el tema de la deuda, de las deudas país, de las deudas soberanas y de todos los bonos de deuda. Es decir, yo no sé si alguien ha hecho un ejercicio de cuál sería el impacto de esto en la economía, teniendo en cuenta que además ya existen claros indicadores tanto en el BPI como un montón de datos macro que demuestran una fatiga
que nos lleva a perder un punto de crecimiento en PIB. Esto teniendo en cuenta que estamos creando un empleo que no es capaz de sostener la línea de ingresos y que la línea de ingresos del gobierno sigue cayendo, esto vaticina a que esa bonanza no va a ser tal, que el tema va a estar muy agitado, que además hay que tomar medidas muy drásticas, y eso es precisamente lo que le va a servir de caldo de cultivo para que la izquierda tome posiciones en la calle. Es decir, en situaciones de bonanza esto no daría lugar, pero el problema es que no nos enfrentamos a una situación de bonanza. Como mínimo grandes incertidumbres. Ese es el problema, ¿no? Tenemos ante nosotros lo que se va a llamar un invierno muy calentito, ¿no? Sí. Yo doy por eso la investidura de Rajoy, pero va a haber mucha movilización en la calle y apoyada precisamente por ese PSOE que tiene ahora que lavar su imagen de haber apoyado a Rajoy en esa investidura, con lo cual va a haber una estridentencia, independientemente de que le deje gobernar 3 años, porque le va a aguantar, pero el PSOE salga a la calle está perdido, como nuestro idioma es muy rico, realmente estamos confundiendo con las manifestaciones callejeras con las manifestaciones populacheras. La calle son los populacheros y los que se quedan en casa y los que votan también, ¿eh? No, la calle no es de los que salen a dar gritos ni a hacer scratches, esa palabreja que se han inventado, ni hacer el memo. Pero vamos, con independencia de eso, a mí es que me parece que la situación se está acercando, yo la veo mucho más dramática que solamente el aspecto económico, el aspecto interno de los partidos políticos. A mí me parece gravísimo. En 164 años de existencia de la Guardia Civil, realmente nadie le había propinado una paliza a un oficial de la Guardia Civil. Estamos viviendo y están ocurriendo cosas absolutamente inéditas. ¿Qué hubiera pasado si ese teniente y ese sargento de la Guardia Civil, que están las 24 horas de servicio y que eso supone que tienen que ir armados, hubiera disparado en defensa propia? Bueno, ¿qué se hubiera desencadenado a partir de ahí? El alcalde y la estatualidad de Alsasua han puesto en duda la versión de los guardias civiles, de entrada. Sí. Con lo cual, imagínese si encima no se dejan pegar o salen a defenderse con su arma reglamentaria, ¿no? Pues, ¿qué hubiese pasado? Es que claro, como si la consideración es que los que provocan son ellos por ir al sitio que habían ido. Es como si yo me voy a un bar de rojos en un barrio rojo en la ciudad en la que vivo y eso es una provocación, pero bueno, es que es de risa. Si es que realmente, afortunadamente, los pueblos de estos tiempos no dirimen sus profundas diferencias a tiros, pero verdaderamente la situación yo creo que es mucho peor que la del año 36. Esta mierda de la memoria histórica, esta mierda de Zapatero, esta mierda de gentuza han incrementado de tal manera el odio que hay ahora mismo un abismo entre las dos Españas enorme, peor que el del 36. Lo que pasa es que parece ser que no tenemos ni la valentía ni la sinceridad de liarnos a tiros. Bueno, lo que pasa es que hoy la portada que yo creo que es otro gravísimo error, la portada de la Vanguardia de Cataluña, antigua Vanguardia Española, nos dice que están a punto de aprobarse una ley donde se anulan todos los juicios del franquismo, todas las condenas, que es una barbaridad. Es como si mañana alguien dice, vamos a anular las condenas de los últimos 40 años y el violador o el decidido lineal ahora mismo, pues el día de mañana, pues claro, hay que rehabilitarle porque se anula todo. Pero eso justamente es un disparate. A ver qué dice nuestra institución, querido Javier, porque todas las condenas del franquismo fueron en consejos de guerra. A ver qué dice nuestra callada institución, porque yo sigo pensando que en esta dramática institución en la que vivimos sigo insistiendo que lo que más echo de menos verdaderamente o de más es el silencio del trono, el silencio de las Fuerzas Armadas y el silencio de la Iglesia. Absoluto silencio a pesar de todas las ofensas, todas las humillaciones, todas las injurias, y ahí se le va achacando al Partido Popular que no defiende los valores. Las tres instituciones históricas fundamentales tampoco. Más allá de lo que significa de revisionismo histórico, que eso pues obviamente lo que hace es actualizar los fantasmas del pasado, y me parece perdóname un momento, Nacho, me parece que no habías llegado cuando hemos recordado las palabras de Rejón el otro día, absolutamente lúcidas. No se puede confundir el gobierno del cambio con el gobierno de la revancha de batallas perdidas históricas, que perdidas están. Y eso lo ha dicho Rejón. Bueno, pues es como el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. Extraordinariamente lúcido que he oído hace meses. Pero bueno, más allá de ese revisionismo histórico es que vamos por una pendiente tremenda con esto del revanchismo. Por una pendiente terrible. A mí lo que me parece es que todo esto va a acabar
en un tema puramente económico y empiezo a mover los ojos como el tío Gilito, ¿no?, de los billetes, porque al final eso ¿para qué es? Para que algunos puedan pedir una indemnización y otra vez a pagar más dinero de las arcas del Estado. Va por ahí los tiros, Pues yo te debo recordar, recordar la frase de André Malraux, porque creo que hoy conocidísimo escritor y ex jefe de la aviación republicana durante la guerra, que calificó nuestra guerra de la última guerra romántica de la historia, por la que la gente había luchado y había combatido con enorme ferocidad por lo que creía, por lo que odiaba y no por la economía. Sí, cuidado que la economía no es lo último de la humanidad. Lo que quiero decir que llega un momento que el odio puede más. Y conozco mucha gente que bueno, pues que ha tenido, como conocemos todos, personas que han estado en cualquiera de los bandos de la guerra civil y que lo han vivido y que tienen una distancia pasional y emocional sobre la guerra bastante lejana, ¿no? Es decir, que es un tema que yo he oído a mi abuelo hablar de la guerra y la ha sufrido con una distancia enorme, y luego me sorprendo cómo jóvenes que jamás han vivido eso están absolutamente demonizados y alterados y tal, y me parece que esto es puramente artificial, o sea, que todo es puramente artificial, más que artificial, es mentira, y está utilizado pues por las estrategias electorales, o las estrategias electorales no, que leche, estrategias revolucionarias de algunos, ¿no? Porque ellos no aspiran a ganar el poder, aspiran a tomarlo, ¿no? Como decía. Yo es que la dicotomía de las dos Españas, sinceramente, yo creo que en la sociedad española que vivimos hoy en día, yo creo que eso ya, afortunadamente, está superado. Yo creo que estaba superado, pero estaba superado en los años 40. Estaba superado, lo han resucitado de una manera. Porque que determinados sectores, pero yo aquí no veo una fractura en España de que haya una España, no sé, a qué dos Españas se refieren, pero que habrá algunos grupos dentro de unos partidos políticos, una parte en Podemos, o sea, Podemos por un lado, y una parte que no es la mayoría del Partido Socialista, que quiera ese revanchismo y tal, es que yo creo que esto está superadísimo, es que no sé. ¿Y tú te crees que en el mes de junio con N de 1936 los españoles creían la que se iba a armar? Hombre, la situación de por aquel entonces nadie creía la que se iba a armar. Yo recuerdo una tertulia a la que asistía con Manolo Alcón y Manolo Algar y demás, a la que ellos habían tenido con García Lorca, que le dijeron cuando se fue el 3 de julio de Madrid a Granada, le dijeron, pues coño, no te vayas a Granada, que en Madrid estarás más seguro y tal. Y dice, pero si no va a pasar nada, hombre, si no va a pasar nada. La gente no creía que aquello se iba a convertir en una guerra civil de 3 años, nadie creía eso. Pero mi general, pero vamos, yo entiendo que la sociedad española del año 36 es muy distinta. Es muy distinta la de ahora, entre otras cosas porque gracias a Dios tenemos un estado de bienestar y tenemos unas clases medias en España que por aquel entonces pues no había. Eso es como Franco a vernos Walter, me creo que en el año 74. No había clase media. Han salido 3 millones y medio de españoles de esa clase media tras esta crisis, que también hay que recordarlo. Yo, por contra, no me atrevería a clasificarlo con el concepto de las dos Españas, pero sí que es cierto que los temas están tremendamente polarizados y tremendamente radicalizados. Y de hecho, vamos a ver, lo que estamos viendo en Cataluña, exactamente igual que lo que estamos viendo en la Comunidad Valenciana a la que yo pertenezco, etcétera, 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 es un uso partidista de la interpretación de la historia que cada uno le quiere dar a sus historias. Pero el problema es que además esto se está institucionalizando. Bueno, pues en Valencia hemos visto cómo han decidido montar una cabalgata de reinas magas o empezar a celebrar festividades de la Segunda República o cosas por el estilo. Pero hay gente guapa entre las reinas magas. Era muy fea. Además, te voy a decir una cosa, vaya cardos que pusieron además. Oye, que hay mujeres muy guapas como para poner aquellos cardos. Yo sé que la belleza está en el interior. Pero es que porquería, de todas partes, la exposición del Borne de Barcelona el otro día, de llevar una estatua de Franco decapitado. ¿Pero a qué vienen esas ofensas gratuitas, esas estupideces gratuitas? ¿A qué viene eso? Pues viene básicamente de intentar generar esa sensación de inestabilidad, esa sensación de que las cosas no van y no funcionan, porque precisamente son en esas situaciones donde quienes están provocando esto se mueven muy bien, es decir, en los scratches, en
en ser capaces de paralizar el tráfico, de ser capaz de que no se organice un evento, etcétera, etcétera. Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, si esto lo queremos llamar las dos Españas, llámalo como quieras, pero es cierto que está muy radicalizado y hay quien saca rédito político de esto, ¿no? Sí. Sí. Vladimir Ulyanov Lenin: a los cuerpos la tortura y a las almas la mentira. Bueno, hilando con la afirmación de Lenin en bocas del general Monzón, claro, a las almas la mentira. La mentira en forma de cátedra, de cátedra universitaria. Es decir, todo esto surge de la universidad. Podemos nace en la universidad, de la universidad pública, hay que decir, y de la universidad pública donde hay rectores que se identifican con esta ideología, ¿no? De la universidad pública donde se ha pretendido focalizar un foco de adoctrinamiento ideológico a los jóvenes, en lugar de ser una universidad, como su propio nombre indica, donde además de formar a las personas para las habilidades profesionales necesarias, se forme también a la persona desde el punto de vista humano, ¿no? Y sin embargo, como se ha pretendido utilizar la universidad como un instrumento político, pues todo este movimiento de Podemos y de Scratches y de todas esas cosas, no lo olvidemos, no nace de barrios humildes donde la gente madruga, trabaja y lo pasa mal, nace de la universidad. Pero lo que pasa es que todo esto no es nuevo, lo de Lenin amigos, es verdad. La FUE, que acabó con la monarquía, la Federación Universitaria Española, y la FUDE después, y que luego además, contrariamente, fue la principal sitio donde salieron los falangistas, eso no es nuevo. Sí, pero los catedráticos de los segundos años 20 y de los años 30 no eran mejores que esto. Pero con yo respeto, es decir, ¿qué catedráticos? Son profesores asociados. Sí, yo cuando fui a la facultad de Derecho de la Universidad Complutense, era una facultad, yo creo que con cierto prestigio, donde yo estudié también, ¿no? Y donde conocías catedráticos de mucho nivel, de talla y de nivel, bastante significativo. Hoy en día eso lamentablemente la universidad mi maravilloso catedrático de civil, don Federico de Castro. No, pero vamos a ver, fantásticos catedráticos que no entraban en política para nada. Iglesias, catedrático de derecho romano, ¿no? Había que estudiarse un tocho. Y don Mariano Pudoyers y el señor García Gallo, inolvidables. García Gallo, hombre, 5 tomos de derecho civil. Me dio matrícula de honor a mí en historia de García Gallo, insoportable los 5 tomos de derecho civil que me tocó estudiar. No, el derecho civil era de Federico. Federico de Castro. Perdón, pero el de Gallo tiene 5 tomos. ¿De qué le dio clase a usted, García, que le puso matrícula? García Gallo, de Historia del Derecho. No, don Federico de Castro tuvo gracia porque yo cuando estudié Derecho era capitán de Estado Mayor y no podía, verdaderamente, y me fui a ver a los catedráticos y me dijo, yo no puedo venir aquí, verdaderamente, ¿qué libros tengo que estudiar? Todos fueron muy amables conmigo hasta que fui a ver a don Federico de Castro y me dijo, pues yo tengo algo que decirle, capitán, muy fácil. Para aprobar el derecho civil lo que hay que hacer es saber derecho civil. Digo, pues nada, muchas gracias por la indicación. Yo no obstante, creo que es una parte, yo a esta gente les conozco desde hace muchísimos años. Yo estudié la Complutense, la Facultad de Económicas, los tenía al lado, he tenido la suerte o la desgracia de haber trabajado incluso con alguno de ellos, en concreto con Juan Carlos Monedero, en Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en varios libros claves de la comunidad mundial, de los cuales los dos somos autores y miembros del Consejo de Redacción. Y esto es una parte, o sea, no es la universidad, es una parte muy pequeña. Lo que pasa es que, como siempre, la universidad la que se oye, pero que es la que se oye. Vamos a ver. Pero Javier, vamos a ver, llevamos 15 años donde los rectores de la Universidad Complutense de Madrid... No rectores, el hijo del carnicero, José Carrillo, que se dedica a almacenar cadáveres... Que soy el más moderado de las tertulias que trae mi querido amigo Javier,
es un nido de rojos, vamos a decir las cosas como son. O sea, los rectores de la universidad, desde Berzosa pasando por Carrillo, tal, y ahora parece que el que hay es un poquito más profesional, porque claro, es que se han cargado la universidad. Se han cargado la universidad pública española, y los que dependían de la universidad pública. Y yo fui a la universidad pública y mis hijos van a la universidad pública y además van a la Complutense, ¿eh? Y yo no, pero una cosa es el postureo. Pero tengo que reconocer que a mí me preocupa mucho. Pero es que además cualquier activismo político y obviamente tienes razón cuando dices la universidad, claro, es muy grande. Es verdad que es en determinadas cátedras, en determinadas facultades. Pero yo he ido a la Facultad de Derecho recientemente y ahora estábamos acordándonos todos de la Facultad de Derecho. Y no puedes ir ahora. No puedes ir a la Facultad de Derecho. Vas a la Facultad de Económicas. Como voy vestido hoy me llaman provocador. Pero si es que además es perfectamente lógico. El activismo político agresivo, realmente desde la agitación y propaganda del señor Yagoda en 1917, es lógico que lo primero que quieran tomar es la universidad. Sí. Es perfectamente lógico, y además debo recordaros realmente, porque es que tengo tantos años que me acuerdo de todo. Los últimos años 60 y los 70 ocurrió lo mismo con el llamado Opus Dei. También querían dominar y conquistar la universidad, pero al final en gran parte la conquistaron, verdaderamente, y estuvieron unos años en el poder y ojalá hubieran tenido. Claro, por eso hoy en día tenemos una universidad que es una obra corporativa del Opus Dei, que es la Universidad de Navarra, que es un foco de iluminación tanto profesional como humana y de formación de personas que van a vivir en la sociedad y que van a desarrollar su trabajo en la sociedad por hacer una sociedad mucho mejor. Bueno, sin embargo eso no ocurre en muchas universidades o en muchas facultades. Yo no sé si Vicente en la universidad en Valencia está mucho mejor que la madrileña. Pues yo os estoy oyendo y yo os puedo decir que a todo esto tiene una componente más añadida, aparte de lo del nido de rojos que comentas, y allí es el concepto ideológico del independentismo asociado a los países catalanes. Estos son los rectores que están liderando las dos principales universidades en Valencia, con lo cual si me apuras es todavía más escandaloso el tema, porque no solamente tiene una componente tremendamente izquierdista y donde se manipula absolutamente todo, sino que además tiene una deriva independentista que os puedo garantizar que en la Comunidad Valenciana estamos viendo incrementarse día a día. Es decir, allí ya se refieren a nosotros, lo de la palabra Comunidad Valenciana desapareció. Esto lo utilizamos dos o tres. Ahora ya somos país valenciano, formamos parte de los países catalanes. Que me perdonen los oyentes, pero tiene cojones eso. Es que tiene cojones la mentira. El conquistador, verdaderamente, don Jaime I el Conquistador, coño. Aragón de pura cepa, nacido en Monzón, en Huesca, donde pasa toda su niñez y juventud. Y coño, que un oscense de Huesca, verdaderamente, ahora le llamen Chaume al Conqueridor y sea el responsable de que Valencia sea los países catalanes, es que esto es la leche, joder. Pero ¿cuándo cojones va a saltar a los españoles que saben que 2 y 2 son 4 a decir que es mentira todo lo que están diciendo, coño? Pues cada día que pase va a ser más difícil que alguien diga que es mentira, porque esto es lo que están estudiando nuestros hijos, al menos los que estamos en la Comunidad Valenciana, en los libros de texto, y cuando tienen que hacer una consulta, no se lo pierdan, en la Comunidad Valenciana los dirigen automáticamente a páginas web de la Generalitat de Cataluña. Es decir, esto es así en la Comunidad Valenciana a fecha de hoy. Pasados 15 o 20 años no vayamos a hablarles de la historia, porque uno habitualmente entiende que las cosas son como se las han enseñado y como las han leído, y el problema es que se está haciendo un uso partidista. El problema es de dónde está, o sea, qué están leyendo. Porque lo que están leyendo, efectivamente, estamos hablando de una historia que se acaban de inventar, porque la historia es la que es. Pues se están leyendo las mismas chorradas que se vayan a la Biblioteca Nacional, que se vayan a las facultades de historia del resto de la geografía española y verán que eso es una mentira. Que sí, estamos de acuerdo, están oyendo y están leyendo las mismas chorradas que oímos nosotros todos los días cada vez que salen estos de la CUP o los del Junts del Sí haciendo una interpretación, vamos, realmente sacada de una película de cualquier hecho histórico.
Porque claro, la CUP y Juntos por el Sí, esa sabiendo que es mentira para engañar. Pero a base de decirla muchas veces la mentira, la acaben haciendo, ¿verdad? Pues que es el objetivo. Por eso yo repito 1000 veces las cosas y repito que me parece una gilipollez llamarle a un tío de Huesca Jaime I el Conquistador, Chauma el Conqueridor, cuando no ha habido un aragonés más ilustre en toda la historia de Aragón y de España. Es que tiene cojones esto, porque no le llaman los países aragoneses, esta pandilla de gilipollas. No de ideas. Pero todo esto tiene su origen, es decir, todo esto que decís, pues obviamente lo comparto, pero el origen está en que tienen una clientela cautiva, ¿no? Porque realmente si se fomentara un sistema en el cual las universidades fueran pedidas por los alumnos en función de las capacidades y en función de lo que del éxito que consiguen formando a las personas tanto profesional como humanamente, pues realmente esto no pasaría. Como no hay competencia porque no existe esa competencia entre universidades, ha empezado a existir y hay alguna universidad que tiene un apodo, digamos un origen de cierta tendencia ideológica, que se ha olvidado de esa tendencia ideológica y ha dicho, oye, yo voy a profesionalizarme y a ir a por todas, que por ejemplo es la Universidad Carlos III de Madrid, que realmente es una universidad donde realmente se ha olvidado de su origen ideológico desde que desapareció y que ha ido a profesionalizarse y a hacer bien las cosas. La universidad que sea capaz de hacer eso será la que va a atraer a los alumnos y las otras se van a quedar vacías. Pero mientras no exista esa competencia profesional entre universidades, tienen una clientela cautiva, por mucho que digan pues las becas y tal son accesibles y me parece perfecto que sean accesibles, pero al final es que ocurre que llegamos siempre a los problemas de fondo. Con la discusión, el debate de los detalles diarios, llegamos a los problemas de fondo. Lo que decía Vicente ahora, tenemos un problema de consenso educativo y de consenso educativo de verdad, y no enseñar la página web, sino enseñar la historia de verdad. El hecho de que el Estado transfiriera dos competencias que debían haber sido intransferibles, la sanidad y la educación, y garantizar a los españoles que les iban a dar la misma educación y la misma atención sanitaria en todos los rincones de España. ¿Por qué hizo eso? ¿Y hay algún gobierno, algún partido que llegue al poder capaz de recuperar eso? Pues esa pregunta queda en el aire y nos vamos a publicidad y después intentamos contestarla, que lo veo complicado. Te presentamos www.tutarjetadescuentos.es, la web de ofertas y descuentos de la zona sur de Madrid. Entra en nuestra página, adquiere tu tarjeta de cliente por solo 2,50 € y presentándola en cualquiera de los comercios anunciados tendrás una oferta exclusiva por ser cliente nuestro. No lo olvides, www.tutarjetadescuentos.es. La pérdida de movilidad, total o parcial, no debe impedirle disfrutar de la comodidad de su hogar. En Adapta Life no reformamos, adaptamos su vivienda a estas nuevas necesidades. Reemplazar la bañera por el plato de ducha, reducir la altura de los muebles de cocina, ampliar los pasos de puerta o elevar los enchufes de toda su casa. Llámenos al 911-697-997. Le asesoraremos para encontrar la mejor solución para su caso. Adapta Life 911-697-997. Su comodidad a mano. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Ya estamos de vuelta, estamos en Territorio Lince, estamos en Cadena Ibérica con Vicente Montañez, que se desplaza a menudo a vernos. Por cierto, hoy tenéis bolos. Cuando vienes a Madrid, sí, cuando vengo a Madrid suelo hacer bolos. ¿Te pasas por aquí? No, pero bueno, hoy vengo, estoy con vosotros, luego tengo un par de reuniones de trabajo y me vuelvo para Valencia, que esta noche tenemos allí. No, vaya, la Comunidad Valenciana tenemos además una entrega de premios de los valencianos del siglo XXI, a la cual me han invitado y bueno, pues a ver si me estaremos entre amigos. Nadie me da premios a mí nunca. ¿Eres valenciano? No, mejor. Yo soy el mundo. Bueno, Vicente Montañez, General Monzón, Nacho Fernández Rubio y Javier Rodríguez. Bueno, hay un oyente que nos hace una pregunta. Con la nueva legislatura que va a asumir el PP y con apoyos condicionados y la firme oposición de muchos sectores políticos, ¿será capaz el PP, con la falta de acción que ha venido haciendo uso, de dar respuesta tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, civil y militar a las inquietudes de los españoles con valores? Esperemos que ahí no queda bueno, pero yo me gustaría ahí decir una cosa. Es casi una carrera universitaria. A ver, Nacho. Ojo, que pensamos que va a ser una legislatura tortuosa, va a ser una legislatura pues muy viva en el ámbito parlamentario, sin mayoría absoluta, sin posibilidad de sacar leyes o con negociación y consenso en aquellas cosas en las que se puedan hacer. Es verdad, todo eso es verdad, pero el gobierno tiene muchísimo poder. Es decir, el gobierno puede hacer muchísimas cosas. El gobierno maneja unos resortes, y más en un país como España y en un ámbito como el europeo, donde los poderes públicos tienen una capacidad de intervención bestial, demasiado potente. Y por lo tanto, ojo, que aunque no le aprueben ni una sola ley al gobierno Rajoy, va a tener capacidad de hacer muchísimas cosas, porque el gobierno, insisto, tiene competencias, tendrá presupuesto si se lo aprueban, pero si no será el prorrogado, y con el presupuesto prorrogado se pueden hacer también muchas cosas. Tiene ministerios, directores generales, tiene en fin, tiene capacidad de hacer muchísimas cosas, O sea, a lo mejor tiene poder, va a tener poder. No pensemos que es que va a ser un gobierno marioneta, va a tener poder. A lo mejor resulta que con lo sorprendente que ha sido estos 11 en España, con lo sorprendente que han sido estos 11 meses de sin gobierno, verdaderamente sorprendentemente buenos, a lo mejor tirarnos un par de años sin legislar nada, a lo mejor sería estupendo, con tanta ley como hay ya. Sí, pero aunque no tenga dinero, decía Vicente, y no va a tener dinero, es verdad, pero va a tener la potencia, digamos, de la maquinaria del Estado a su disposición, pero también sin dinero se pueden hacer muchas cosas. Yo recuerdo en la Comunidad de Madrid, cuando se acabó el dinero, porque antes construíamos hospitales, hacíamos metro, hacíamos muchísimas cosas, y llegó un momento en que se acabó el dinero, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid pues tomó iniciativas que no costaban un euro, y sin embargo pues consiguió recabar el liderazgo político, ¿no? Como fue la ley de autoridad del profesor, como fue el declarar a los toros fiesta bien de interés cultural. Bueno, pues esas cosas hacen que tú lideres, digamos, políticamente, ¿no? Yo espero que Mariano Rajoy, mi partido y mi gobierno pues tengan esa capacidad de iniciativa, aún sin dinero, ¿no? Ojalá. ¿Cómo lo ves tú, Vicente? Por ejemplo, podrían derogar la ley de la memoria histórica. Pero no lo han hecho. Eso no cuesta dinero. Pero no lo han hecho. Una buena medida sería una mayoría parlamentaria, no la tendría. Digo que tal vez prohibir los plasmas sería una buena medida, a ver si son capaces de recuperar un poco el liderazgo del señor Rajoy, ¿no? Claro, yo realmente es que no lo veo así. O sea, yo veo que no va a tener dinero. Todo esto que dices está muy bien, pero todo esto tiene cabida en ayuntamientos, y todo esto tiene cabida en comunidades autónomas. Mira, el gobierno de este país tiene en estos momentos 5 retos importantísimos que afrontar, 5 retos para los que va a necesitar tomar medidas muy desagradables, ¿vale? Y estamos hablando de una eminente subida de impuestos ya, es decir, no le salen las cuentas. Cuando digo que no va a tener dinero, es que no va a tener dinero, es que está recaudando cada día que pasa menos. Y dices, oye, pero vamos a ver, si sube el Producto Interior Bruto, si cada vez contratamos a más gente, si tenemos más afiliados de la Seguridad Social, ¿cómo es que todo esto se está desmoronando? Pues básicamente porque las cifras se están malinterpretando, es decir, nos venden determinadas cifras que luego no corresponden a la realidad. La realidad no es tan bonita como nos la están pintando. Entonces, con este escenario, y
sin dinero, yo realmente lo veo difícil que pueda hacer cosas. Es más, es que yo no le auguro que pueda hacer prácticamente nada, y la duda está, y la pongo ya encima de la mesa. Es decir, Europa ya ha marcado la hoja de ruta. Europa ya tiene muy claros cuáles son los timings, básicamente porque quieren cobrar. Entonces, con estos hitos, pues pueden pasar dos cosas: o aquí se avienen a razones y somos capaces de liderar el proceso desde España, o nos lo van a marcar al más puro estilo Grecia. Oye, este oyente nos dice, totalmente de acuerdo con el general Monzón sobre la necesidad de centralizar las áreas de educación y sanidad. Sería beneficioso para todos los españoles, pero ¿cuál es el motivo de no abordar el desgaste económico de las autonomías? Parece que es un tema tabú, Javier. El desgaste económico de las autonomías, que muchas veces nos dice Vicente Montañez lo que nos cuesta el sistema autonómico, y es que 86.000 millones de euros. 83.000. Pues a lo mejor es el momento, una rebajita de 3. a lo mejor es el momento precisamente esta legislatura de intentar llegar a acuerdos para hacer una reforma a nivel de la administración. ¿Con quién? Sí, bueno, yo sinceramente vi un detalle importante cuando se creó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por primera vez en la historia de la democracia. Hacienda y Administraciones Públicas fueron de la mano, fueron de la mano. Anteriormente había secretarías de Estado de Hacienda, o sea, estaba Economía y Hacienda por un lado, Economía por un lado, Hacienda por otro. Administraciones Públicas era una secretaría de Estado, ahora estaba dentro de un ministerio como tal. Yo pensé, y se han tomado medidas muy importantes, sobre todo en el ámbito de los ayuntamientos. Eso es cierto. Ahora el siguiente paso que hay que dar es en el ámbito de las comunidades autónomas. Porque lo que sí que es cierto, que yo lo he vivido en mis propias carnes, lo he sufrido siendo concejal de Hacienda, es que nos hemos encontrado con ayuntamientos que estaban en bancarrota, y que gracias a la excelente gestión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha dotado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas del fondo de liquidez. Han convertido la deuda comercial en deuda financiera. Esa deuda financiera se está pagando, esa deuda comercial se ha reducido notablemente, se está reduciendo el periodo medio de pago, y obviamente pues la situación es radicalmente, radicalmente diferente a como lo era, por ejemplo, en el año 2011 en Alcorcón, en todos los municipios y en las comunidades autónomas también. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues reformar. Y dentro de esas reformas, pues habrá que tocar competencias, habrá que tomar medidas de reducción del gasto y habrá que tomar medidas de incremento de ingresos, probablemente. A ver, Nacho, pero tan drástico como planteas tú, Vicente, de que vamos a quitar las 2 pagas de los pensionistas. Yo, sinceramente, ese tipo de medidas en España a día de hoy no las veo. Él no dice que apoye esa medida, él dice que no hay dinero para pagar. No hay dinero para pagar, y te digo más, es decir, pero ya no es que lo diga yo, o sea, lo están diciendo muchísimos economistas, y se está hablando en muchísimos círculos. Es que no hay dinero para pagar. Es que no hay dinero para pues pagar. Que se reformen un tipo de cosas. Y además es un problema de que tampoco nos podemos endeudar más, porque estamos empezando a tener unos ratios de endeudamiento realmente preocupantes. Es decir, si nosotros somos capaces de mantener esto durante los 2 próximos años, y no hay ningún indicador que pinte que no vaya a ser así, vamos a alcanzar el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, y desde luego la economía española dista mucho de lo que es la economía americana para ser capaz de soportar una deuda del 140-150% del PIB, que es hacia donde apuntamos. A lo largo de este año lo hemos palmado, la deuda ha subido en torno a un 5%, pero es que el año que viene vamos a tener que acometer todo lo que no hemos hecho, y vamos a tener que empezar a provisionar contra deudas, ¿vale? Temas como ese rescate financiero, donde estamos viendo que no se recupera ni un solo duro prácticamente de lo metido, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, que el escenario es complicado, y yo por eso no lo veo, porque no es un problema de decir partimos de una deuda como partíamos antes de la crisis, de un 45% del PIB, ¿no? Que cuando estamos a los límites, es decir, es que no tenemos más solvencia financiera. A ver, Nacho, tú querías apuntar algo respecto a los ayuntamientos, a los ayuntamientos que además Alcorcón, cuyo concejal de Hacienda tenemos aquí. Yo no llevo Hacienda, llevo patrimonio, pero bueno. Has llevado Hacienda. Le han cesado para darte un premio mayor.
Es una broma, te han liberado de esas obligaciones para... Alcorcón es un buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien, ¿no? O sea, de una deuda... Los ayuntamientos, y ahí tenemos los resultados del déficit, es la única administración que lo ha hecho bien. Correcto. Eso es lo que junto a las diputaciones, que además están muy demonizadas. Correcto. Pues entonces ahora que tienes asignatura pendiente son las comunidades autónomas. A ver, Nacho, y luego General Monzón, que no dejamos. A ver, la Roza, que tú has sido alcalde. Que ha bajado impuestos, además. Sí, señor. Ha bajado el IBI, que presta servicios. Quiero decir que, y todo esto, ¿cómo se consiguió? Pues se consiguió, entre otras razones, porque anteriormente pues había administraciones que hacían lo que les daba la gana, pero entre otras razones porque se aprobó una ley que decía que se acabó y le pusieron a los ayuntamientos un techo y dijeron no te puedes endeudar, es decir, para poder pedir un préstamo tienes que pedir autorización al ministerio y si el ministerio no te la da, no te puedes endeudar. Correcto. Y además luego está el que el banco te dé el préstamo, ojo, porque una cosa... Nacho, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, hubo una ley que le puso a los ayuntamientos y les dijo, y además, si tienes superávit, no vas a poder invertir, tienes que destinar el superávit a amortizar deuda. Claro. En Las Rozas hemos estado amortizando deuda de años futuros porque al final pues como no te lo podías gastar en inversión y me parece bien, Nacho, sí, es cierto, y además te ha ayudado como antes estábamos comentando el tema del Fondo de Liquidez Autonómica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a establecer esa misma similitud en el Estado. No, si yo lo que digo es que eso mismo hay que hacerlo con las comunidades autónomas. Totalmente de acuerdo. Es decir, es que pero si es que ahora el problema ya no son las comunidades autónomas, es que el problema más gordo ahora lo tenemos en el gobierno central y en la seguridad social, es decir, los dos grandes incumplidores de déficit, sin apenas prestación de servicios, porque además es que están incrementando el déficit cuando está disminuyendo el desempleo y cuando están disminuyendo el empleo, el empleo, es decir, y con todo esto no les salen los números, pero es más, es que ya han tenido ese fla para haber hecho las cosas bien, que se llama una inyección de liquidez en el sistema, ¿de acuerdo? Que son 80.000 millones que suelta el señor Mario Draghi todos los santos meses, que va a dejar de soltar ahora en marzo del 17, y que nosotros lo que hemos hecho ha sido gastarlo. Y voy a ser claro, en compadreos, en una situación de matrimonio extraño entre la banca y este gobierno del PP, ¿vale? Es decir, no ha hecho los deberes, y no ha hecho los deberes el gobierno del Partido Popular en el gobierno central. Manuel, digo que ha habido mucho, y ahora seguimos el debate. Digo que hay mucho llanero solitario y mucha política local que lo está haciendo bien, mucho ayuntamiento, que yo creo que lo que mantiene a este país cohesionado, si usted me apura, muchos ayuntamientos, ¿no? Bueno, hay ayuntamientos de todo tipo, bueno, cuidado, y comunidades autónomas, mismo unos ayuntamientos que otros, cuidado. Pero que hay que valorar a aquellos ayuntamientos que lo están haciendo bien, a pesar de las dificultades. No, los que están cumpliendo efectivamente, como ha sido señalado Vicente, el cumplimiento del déficit y la estabilidad presupuestaria en España son las entidades locales. Tienen un superávit del 0,4% a datos del mes de agosto. Así es. Resta la familia, el municipio y el sindicato. Sí. eso me suena. De todas maneras, a mí siento una nostalgia enorme de los principios de la Revolución Francesa, expandidos por ese genio de la historia llamado Napoleón Bonaparte, que acabó para siempre con las comunidades autónomas francesas. Hay que ver el coñazo que dieron, el coñazo que dieron durante 1000 años Borgoña, Aquitania, Gascuña, Alsacia, dando el coñazo que impidieron que la nación francesa fuera todo lo grande que debía ser, y desde entonces no existe más orgullo que el de ser francés. Desde entonces, de Napoleón, y aquí hemos ido al revés. Coño, hemos ido a disgregarlo todo. Esto de las comunidades autónomas es una estupidez. Y alguna vez alguien se atreverá a decir voy a someter a referéndum de todos los españoles si quieren seguir con esta carga insostenible desde el punto de vista de la corrupción, del dedo, de las listas cerradas verdaderamente y del dinero, que no podemos mantenerlo. A ver si alguien se atreve a hacerlo. Pero no confundir además eso con un centralismo malentendido. Y a ver si, como decía Nacho antes, alguien se atreve a decir el Estado va a recuperar las competencias de sanidad y de educación con independencia de la gestión. Va a quedar en las comunidades autónomas la gestión verdaderamente educativa, la gestión sanitaria, pero no el fondo de la cuestión de cuál es la sanidad ni cuál es la educación en cada comunidad autónoma. No confundir la gestión con el fondo. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Es que hemos confundido eso, ¿no, Nacho? Hemos confundido al final el llevar la gestión educativa con el dar contenidos a las clases. Claro.
Claro, no. Y al final los hemos hecho todo mal. Los ríos no nacen y desembocan, sino que transcurren por una comunidad autónoma, pero no saben dónde nacen ni dónde desemboca. Claro. El Tajo transcurre por Madrid. Exacto, sí. Y eso es un auténtico, ese es el desastre disparate. De fondo. Es un disparate. Y sobre todo es un disparate también en términos económicos, porque lo que hace es que fracciona la economía, porque cada comunidad autónoma genera una hemorragia legislativa de tal naturaleza que es imposible al final cualquier empresa, en fin, a los abogados eso nos viene muy bien, ¿no? Porque nos tenemos que conocer 17 legislaciones, ¿no? Y entonces, pues eso da trabajo a muchos abogados. Sí, pero eso es una administración totalmente inoperativa, inoperante, que tenga un coste tremendamente alto y además que no facilite el desarrollo empresarial. Es decir, los que llamamos empresas que tienen delegaciones, esto es una auténtica locura. O sea, es que dependiendo de dónde estés y dependiendo de lo que quieras hacer, cuando estamos en un mercado interior dentro de la Unión Europea, efectivamente, claro. Entonces, no hay fronteras en Europa y las ponemos a nivel de Madrid con Toledo. Y luego hay una cosa que está muy clara. Fijaros que cada vez que surge una crisis, que hay una situación de lo que sea, por ejemplo la banca, la solución ¿cuál es? Venga, vamos a fusionar balance, venga, vamos a coger volumen, y eso pasa en todo menos aquí. Es decir, que aquí cuando las cosas peor vienen, aún queremos hacerlo todo más pequeñito, más atomizado, pelearnos entre nosotros. Esto recuerda más a un matrimonio mal avenido que realmente a un país. Pero si fíjate que el utópico Papa Francisco ha pedido el consenso educativo a escala universal. El pobre, en su utopía, ¿verdad? Porque efectivamente es lo que está fallando. Lo que está fallando es la formación básica, la escuela está fallando y la familia. Es lo que está fallando, la educación. Imagínate, nosotros un consenso universal y no somos capaces de poner a Ávila de acuerdo con Ciudad Real. Esto es de espanto, hombre, por Dios. A lo que hemos llegado aquí y en lo que hemos convertido las comunidades autónomas ideadas, si Eduardo García de Terría levantara la cabeza, diría, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que yo dije? Si es que esto no tiene nada que ver, se han convertido en un abuso. Lo que hemos hecho son 17 estados distintos aquí, o 17 naciones, el estado plurinacional. Que yo por más derecho que recuerdo, yo estados plurinacionales es que no recuerdo ninguno. Recuerdo naciones pluriestatales, pero estados plurinacionales ni uno. Es que esto todo es una estupidez, todo es una idiotez, todo es una mentira. ¿Cuándo se va a acabar con eso? Cuando alguien se va a plantar y va a decir, mañana voy a pronunciar un discurso en serio. Miren ustedes, los cánceres de España son este, y este. Y para eso sí que necesitamos un consenso de acabar con esto. Pues posiblemente la falta de dinero nos lleve a abocados a esto, ¿no? Ojalá las crisis son siempre momentos de oportunidad, ¿no? Como dicen algunos, sí, que cuando viene la crisis pues hace que tengas que tomar medidas de ajuste necesarias que nunca tomarías en época de bonanza, ¿no? Yo creo que por ejemplo es lo de los ayuntamientos, es decir, los ayuntamientos en toda esta época de la burbuja inmobiliaria, donde se gastaron lo que tenían y lo que no tenían, pues llegaron a la situación en la que estaban, donde realmente estaba peligrando todo, en el momento en el que se les cortó literalmente el grifo y además se les obligó a convertir y a controlar el déficit, y es cierto que se les ayudó vía fondo de liquidez, pues hicieron los deberes. Pero es que aquí Europa pretende hacer lo mismo con nosotros, y ¿sabéis qué es lo que estamos haciendo? De nuestra capa un sayo. Sí, pero... oiga, es que ustedes no deben de gastar, tienen que cumplir el déficit. No, tienen que cumplir el déficit. Venga, si va, este año 4,6 y el año que viene no, y es que son 5.000 millones. Pero que nos Vicente, están engañando. Pero fíjate, que tenemos un delay de 35.000 millones y no tenemos de dónde sacarlos. El ajuste en los ayuntamientos o la ayuda y la solución no fue tanto por el fondo de liquidez, que hubo ayuntamientos obviamente que les vino muy bien porque no tenían capacidad para endeudarse de ninguna manera, o sea, para coger liquidez y poder pagar proveedores. Hubo otros ayuntamientos que no lo pidieron, hubo muchos ayuntamientos que no todos los ayuntamientos lo pidieron. ¿Sabes de dónde vino realmente? Vino realmente de que los ayuntamientos, para ajustar sus cuentas, dejaron de hacer cosas que hacían y que no debían hacer. Es decir, los ayuntamientos daban cheques guardería, daban cheques por el nacimiento de hijos. Todo eso es muy loable y es muy tal. Pero ¿qué hace un ayuntamiento haciendo eso? Que lo que tiene que hacer un ayuntamiento es limpiar la calle, mantener las aceras y tener los jardines limpios. O sea, todo lo que no hace Carmena. Claro, y entonces cuando tú te dedicas a hacer lo que es tu competencia, que es la vía pública, que es mantener, digamos, pues unos servicios públicos básicos que son de tu competencia, pero no los que no son de tu competencia. Yo me acuerdo que nosotros en el Ayuntamiento de Las Rozas teníamos
un gasto anual de más de 1 millón de euros en cursos de formación para desempleados. Pero si un ayuntamiento no tiene competencias en esa materia, ¿y por qué lo prestabais? No los eliminamos totalmente, pero bueno, los hemos rebajado en la medida de lo posible para no causar un gran daño. Pero es que habían desaparecido por los seres y no pasa nada. Pero también es cierto que realmente las competencias que por la ley reguladora de secciones locales tienen los ayuntamientos y la ley de base de régimen local es que son muy pocas. O sea, son muy pocas. Que notar más. Entonces, el problema es aquí se ha avanzado muchísimo en una descentralización del Estado hacia las comunidades autónomas, y ahora el siguiente paso es que de las comunidades autónomas se tiene que descentralizar hacia los ayuntamientos. Eso, no te engañes, eso no va a ser, porque sí que es fácil gestionar el poder con 17, gestionarlo con 8.000 y pico municipios. Pues es muy fácil, si al problema remito. Lo cual no quiere decir que desde el punto de vista de la operativa del día a día y en definitiva de la prestación de servicios al ciudadano no tuviera más sentido tener un Estado potente, central, y luego trasladar determinadas competencias a los ayuntamientos y cargarnos las comunidades autónomas. A las pruebas me remito, tú antes lo has señalado, es muy fácil. Y ha sido así. Cuando hemos tenido un problema los ayuntamientos, nos han obligado y hemos cumplido. Ha habido un marco normativo que se ha creado, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley de Modernización de las Haciendas Locales, y nos han impuesto un marco jurídico y lo estamos cumpliendo. Si se descentraliza de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, va a seguir funcionando exactamente igual. También porque a un yo la operativa no tengo ninguna duda. Javier, también porque hay que dotarle de medios a los ayuntamientos. Porque a un ayuntamiento, si quiere hacer determinada cosa, llega el interventor, te dice no sé qué, y entonces pues tú dices no lo puedo hacer porque me abren diligencias previas por prevaricación. A mí me gustaría saber a cuántos presidentes de comunidades autónomas no les tendrían que haber abierto diligencias previas por prevaricación, por haberse saltado las normas y las leyes, porque se las saltan todos los días. Un ejemplo todos los importante. Días. Rápidamente. Porque si viene el ayuntamiento te mandan a la Guardia Civil. Muy rápido. Pero a ver quién tiene bemoles de mandar a la Guardia Civil al señor presidente de comunidad autónoma. Nacho. Cataluña, entre ellas, a lo mejor que se salta las leyes Nacho, a la torera. Le pegan una paliza en el camino a la Guardia Civil. Que los funcionarios, los interventores de las comunidades autónomas sean un cuerpo de habilitados nacionales. A lo mejor se acabaría el problema. Probablemente. Bueno, yo quiero recordar como final que las 7 competencias intransferibles de cualquier Estado que pretenda serlo son los asuntos exteriores, la defensa, las comunicaciones, la energía, los transportes, la sanidad y la educación. Son 7 competencias intransferibles que deben garantizar que tienen derecho a esas 7 cosas los españoles en todos los rincones de la nación por igual. Y que una cosa es el contenido de la educación y el contenido de la sanidad, y otro la gestión de la misma, que no tiene nada que ver. Bueno, Manuel, usted no se vaya porque tenemos que hablar de la caída de las águilas después de titulares. Afortunadamente del pasado. Del pasado. Vicente Montañez, un placer haberte tenido aquí. Igualmente, como siempre. El martes te esperamos, como todos los martes. Nacho Fernández Rubio. Muchas gracias, encantado. Aquí tenemos eminencias en administraciones locales, como puede ser Nacho, Javier. Nacho, un placer. Lo mismo digo. Nos vemos, si todo va bien, el sábado nos vemos tú y yo. Sí. Aunque no sé si con este tiempo. Javier, y tú y yo tenemos una comida pendiente. Pues sí, la verdad es que sí. La semana que viene no pasa, ahí en el cuartel que tanto te gusta. Venga, pues el jueves venimos por la mañana aquí y luego vamos a comer juntos si quieres. Oye, y os digo una cosa, las barbaridades se cometen en varios municipios. Yo acabo de venir de Asturias, de Argentina, y estaba en el Calafate, donde viven 25.000 personas, y veo una macro obra y digo, ¿y esto qué? Es nuestro auditorium. ¿Y cuánta gente cabe? 30.000. Pero si sois 25.000, no, se llena el día de la fiesta. Ah, vale. Es decir, que te quiero decir que esto pasa, en Argentina también pasa, claro. Quizás sea nuestra herencia. La Argentina fue la primera que demostró que las naciones no desaparecen por muchas dificultades económicas que tengas. Por cierto, la primera que lo demostró. Calafate, donde las naciones no se embargan. Cristina Fernández de Kirchner, y donde tiene todo su poderío ahí. La avenida principal es Néstor Kirchner. Con esto lo digo todo. Nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato al intermedio. No confundir con el pequeño Wyoming, Esto es cadena ibérica. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier